Muy buenas noches ya aquí en los Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando nosotros ya bastante tiempito, más de un mes y medio, más de un mes, ¿cierto? Larguito, sobre Jesucristo el único Salvador. Jesucristo el único Salvador. Entonces, como podemos ver, van llegando personas que veo que no están todavía con el hilo del tema, entonces vamos a ir de a poco y soltando estos temas, estas citas para que mis hermanos vayan entrando en sintonía con las escrituras. Bueno, la escritura nos ha enseñado desde este estudio que nosotros estamos destituidos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos destituidos por el pecado original. Entonces, en esa trayectoria, el Señor ya ha preparado un plan de salvación. Veíamos en los estudios pasados, tocábamos temas como la expiación, vimos temas como, ya les digo para que los más hermanos vayan mirando, vayamos entendiendo un poquitico sobre la redención, sobre la propiciación, todos estos temas que van ligados con ese plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y en el desarrollo de todos estos temas, el Señor nos ha ido revelando quién es Él. En medio de todo, sin esa revelación, nosotros no podemos entender quién es nuestro Salvador. Nos han enseñado siempre, nos han enseñado en las congregaciones donde antes nos llevaban o íbamos por tradición, porque papá nos llevaba, porque el abuelo llevaba a papá, etcétera, o mamá. Y hemos aprendido una cantidad de cosas y sí, nos enseñaron que Jesucristo es el Salvador del mundo. Pero lo que no nos habían enseñado era que el Salvador del mundo es el Dios Todopoderoso, el Creador, y su nombre es Jesús. No nos habían dicho que el Todopoderoso, el Omnipotente, el Padre Celestial es el Salvador del mundo. Ese Padre Celestial, el Todopoderoso, se hizo carne y su nombre es Jesús. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque siempre voy a insistir para que las personas que llegan nuevas y empiezan a escuchar un tema para irlos como ubicando un poquitico más, siempre nos enseñaron que eran separados, que el Padre era una persona diferente y que el Señor Jesucristo era otra persona diferente. Eso fue lo que nos enseñaron toda nuestra vida, con lo que llevamos viviendo en esta tierra. Y aún siguen enseñando esta falsa doctrina, porque el Señor no les ha revelado el nombre todavía. Y el Señor se lo va a revelar a quien a Él le plazca. La palabra de Dios dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Entonces, nosotros no sabemos cuáles son esos escogidos del Señor Jesús. Y tristemente hay quienes no conocen quién es Jesús y hay otros que conocemos quién es Jesús. De igual manera, solo el Señor sabe cuáles son sus escogidos. Por lo pronto a nosotros nos resta hacer lo que Él nos manda en obediencia, para cuando Él venga, nos encuentre haciendo como el siervo fiel, todo lo que Él nos ha mandado que hagamos. Entonces, en ese proceso, les hablaba que anteriormente la gente pecaba y en la ley sacrificaban un animal y vertían la sangre para ese perdón de pecados, y la gente volvía y pecaba. Entonces el Señor dijo, no, me cansé de todo eso. Y es cuando viene la terminología o el título que tiene el Señor Jesús, otro título que tiene nuestro Creador, que es el Cordero. Y Él dice, ya no quiero que sacrifiquen más animales, no más corderos. Yo voy a ser el Cordero inmolado. Él es el Cordero inmolado. Espiritualmente se hizo como un cordero. De la misma manera que un cordero es llevado hacia el matadero sin poder decir nada, así fue llevado el Señor Jesús. Y dijo que ya no iba a haber más derramamientos de sangre de animales. Dijo que su sangre, el que creyera en ese sacrificio, esa sangre era la que iba a limpiar todos nuestros pecados. Es una manera espiritual. Vuelvo y aprovecho.
No me cansaré de decirles, esa sangre que derramó el Señor Jesucristo solo sirve para limpiar pecados, no sirve para ninguna otra cosa más, para que no se deje engañar, hermana y hermano. Entonces, en ese orden de ideas, el Señor Jesús nos dio una cita muy reveladora para que podamos entender que Él es el Salvador y nos envió a Lucas 24:44. Solamente lo voy a leer por amor a los hermanos que llegaron nuevos hoy. Les doy la bienvenida en el Señor Jesucristo para que vayan entendiendo qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Entonces, en Lucas 24:44, las escrituras, ya el Señor Jesucristo había resucitado, como les he dicho siempre, y el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Nuestro Señor Jesús ya había resucitado y dijo, y les dijo, Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. O sea, el Señor le está diciendo a los apóstoles, sus discípulos, ¿se acuerda que yo les hablaba a ustedes muchísimo, muchísimo? Él les decía cualquier cosa que ellos hacían mal o que querían hacerlo de una manera buena, pero no entendían porque no tenían la revelación. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, llegó Pedro y sacó y le quitó la espada a un soldado y le arrancó una oreja y el Señor le dijo, tranquilo, es necesario que esto pase para que se cumpla la escritura de que eso ya estaba escrito que iba a pasar. Si no deja, si Pedro, si el Señor no le dice a Pedro que deje así, entonces no se va a cumplir la escritura y el Señor Jesús no sería nuestro Salvador, sino un charlatán, uno de los más que ha venido a esta tierra a decir mentiras. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado que de Génesis hasta Apocalipsis la escritura habla solo de Él, porque Él fue el que la escribió, Él fue el que se la inspiró a todos estos hombres que a Él le plació elegir para que esto quedara plasmado en este libro sagrado. Entonces, en ese instante así pasaban muchas cosas. Espere que eso tiene que cumplirse. Deje así que eso se tiene que cumplir. Entonces, por eso el Señor les decía, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estas palabras son las que yo les he estado hablando siempre en este caminar con ellos. Dice Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor le estaba diciendo a todos sus discípulos, sus apóstoles, que de Él ya escribieron allá en el Antiguo Testamento todo lo que está escrito allá, cuando se nombra la palabra Dios, cuando se dice el título Señor, todos esos títulos, omnipotente, están hablando del Señor Jesús. Por eso Él afirma acá, diciendo que de Él escribieron, que era necesario que sucediera todo lo que estaba escrito de Él allá en la ley de Moisés. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Todos los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera, y los salmos, todo lo que está escrito allá, hablaban y hablan del Señor Jesús. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso es lo que está pasando en este tiempo que hemos estado yendo hacia a la ley de Moisés, yendo hacia los profetas, hacia los salmos, que el Señor nos está abriendo el entendimiento, llevándonos hasta allá para que entendamos que de Él escribieron, que de Él está escrito allá. Amén. 46 les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Entonces,
En ese orden de ideas, mi hermana o mi hermano que ha llegado y que llega por primera vez hoy al estudio de este tema, para que se oriente un poquito de lo que estamos hablando. Entonces, como el Señor Jesús dijo que de Él hablaron los profetas, vamos a seguir yendo hacia los profetas. Hemos ido a varios profetas y uno de los profetas que también a todos les reveló, pero hubo mucha revelación en Isaías. Entonces vamos al libro de Isaías, por favor. Al libro de Isaías. Vamos primero a Timoteo 2:36, por favor. Primera de Timoteo, para dar un poquitico más énfasis en que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Me pongo acá el clip para que no se me baje el micrófono. Ahora sí me escuchan mejor, ¿sí? Primera de Timoteo 2:3-6. Vamos a leer desde el 1. Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Entonces dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, aquí, si nos vamos a quedar en esa doctrina separatista, esa doctrina de tres que llaman Trinidad, aquí estaríamos hablando de que Dios es el Salvador, pero nosotros nos enseñaron toda la vida que Jesús era el Salvador. Y la Escritura nos ha ido mostrando que efectivamente Jesús es el Salvador, porque la Escritura nos ha enseñado que efectivamente de ese Dios que se está hablando, el único Dios, porque no hay más Dios, es Jesús. Y vamos a ir viendo hoy en la Escritura que el Señor nos va a enseñar eso. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué? Que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es bueno delante de nuestro Salvador. Eso tiene que ver con tu salvación y con mi salvación. La honestidad, la piedad. El cual, ¿quién? Nuestro Salvador. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. Solo un nombre o un hombre en la tierra, hecho carne, el Señor Jesucristo. Nadie más se ha parado en esta tierra a decir, yo soy la verdad. Nadie. Y de hecho, la verdad es una sola. No hay dos verdades, porque entonces no existiría la verdad. Solo hay una verdad y su nombre es Jesús. Y ahí dice que el Señor quiere que nosotros, todos los hombres, quiere que todos nosotros hombres seamos salvos. No entremos en una equivocación de que todos los hombres son salvos. No. Él quiere que todos seamos salvos, pero mucha gente no quiere. Porque mucha gente, el Señor les dice, yo les doy el camino a la vida, escoge el camino de la vida. Pero la mayoría de las personas escogen el camino de la muerte. Entonces ahí ya no hay salvación para esos hombres.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Para entrar en ese plan de salvación, nosotros tenemos que entrar en ese conocimiento del Señor Jesús, porque Él es la verdad. La Escritura me está diciendo que para que yo sea salvo, que yo sea de esos hombres que el Señor desea que sea salvo, yo tengo que entrar primero en el conocimiento de la verdad. O sea, tengo que entrar en el conocimiento del Señor Jesús, de Él. Porque si yo no entro en ese conocimiento de Él, yo no voy a ser salvo. Porque si yo entro en el conocimiento de otro Jesús, no voy a ser salvo. Tengo que entrar en el conocimiento del Jesús que está aquí, que se está revelando hoy y que se nos ha revelado a muchos de nosotros para la honra y la gloria de su santo nombre. Dice en el 5, porque hay un solo Dios. Vean, yo quiero leer como está ahí la pluma mentirosa y yo me tomo la molestia de siempre ir al original para que entendamos un poco mejor. Dice aquí, en esta versión de la Reina Valera, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí automáticamente, por eso hay confusión también, siempre les he dicho, porque vemos dos, ahí está hablando de que un solo Dios y un solo mediador entre Dios, Jesucristo hombre, dice, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está separado. Nosotros, yo lo leo, cualquiera de nosotros que tenemos la revelación, podemos ver de que está hablando de Jesús. Pero para el que tiene esa doctrina, el disco rayado, que se lo formatearon desde niño en el colegio, en la universidad, en la escuela, aún siguen yendo a todas estas congregaciones que tienen ese error garrafal de dividir a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el original para es exactamente ese versículo, el 5, dice, porque hay un solo Dios y mediador, también hombre, Jesús Cristo hombre. Totalmente no dice entre los hombres, ¿sí? Porque hay un solo mediador y un solo mediador entre Dios y los hombres. No, dice porque hay un solo Dios y mediador, ¿sí? Incluso también la palabra que está ahí en griego es kai, que significa de inclusión, no de exclusión. También, entonces, incluso porque hay un solo Dios y mediador, incluso hombre, Jesús Cristo, hombre. La Escritura me está enseñando que solamente hay un mediador. Usted no tiene por qué pedirle a nadie para ir a Jesús directamente. Por eso la Escritura dice que el velo fue rasgado cuando en el día de la crucifixión y todo esto que sucedió, que está todo escrito, porque dice que ya tenemos acceso directamente al sacerdote, al sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso. Entonces nosotros no necesitamos ningún mediador, nosotros no necesitamos ni a San Gregorio, ni a San Martín, ni a Santo Efimio, ni a San Cocho, nada de lo que tenga San, nada. Ni menos la Virgen María falsa que está afuera, que es la mediadora, que tiene un título que la Escritura no está. Es una mentira garrafal y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Gracias, hermana Vivian, por la clase de los niños que están hablando sobre ese tema, sobre la mentira. Es muy importante. Ojalá el Señor Jesucristo siga levantando maestras y maestros en la congregación para que podamos seguir guiando a nuestros niños con ese amor y esa entrega en el nombre del Señor Jesús. Entonces, no hay otro mediador entre Jesús y nosotros, solo Jesús. Tenemos acceso directo a Él, dice, solo hay un Dios y mediador. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús, entre
entre Dios hombre, Jesucristo hombre. Dios se hizo carne. Amén. Ojo, y mire lo que dice aquí. Y es donde más me corrobora que estoy hablando de un solo Dios. Su nombre es Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio en rescate así, él mismo, él no mandó a nadie. Por eso dijo allá en Isaías, como dijo en Lucas, que Isaías habló de él, los profetas hablaron de él. Isaías allá dice que Jesús dijo, yo mismo iré a salvarlos. Yo mismo que hablo, iré a salvarlos. Y se acuerda que en Isaías 52 dice allá que en ese día conoceremos su nombre. Y ya lo conocemos. Su nombre es Jesús. Entonces, nosotros no necesitamos ningún mediador. Él mismo, el cual se dio a sí mismo. Acuérdense que vimos la vez pasada que el Señor Jesucristo estuvo muerto y, me ha dicho, vayamos a Apocalipsis 1, 17, 18. Para que entendamos ese término, el cual se dio a sí mismo en rescate. Es ese cordero, él se inmoló, se hizo inmolar para que ya no hubiesen más sacrificios, porque el Señor Jesucristo dijo, yo no quiero más sacrificios, yo lo que quiero es misericordia, que aprendamos qué es misericordia. Y en Apocalipsis 1, 17, 18, el Señor nos enseña que dice así, cuando le vi, está hablando Juan, el profeta, el apóstol Juan, que se le reveló, el Señor Jesucristo le dio esta revelación. Apocalipsis se llama revelación. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. O sea, Juan vio al Señor Jesús y cayó como muerto a sus pies en esa revelación. Y él puso, ¿quién? Jesús, el mismo Señor Jesucristo, el Creador, puso su diestra sobre mí, dice Juan, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Allá Isaías, Zacarías, Daniel, todo allá los profetas y toda la ley dice que el Señor del Todopoderoso es el primero y el último. Y aquí Jesús le estaba diciendo a Juan, yo soy, ¿sí? No temas, yo soy el primero y el último. Dice así, 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, todas estas citas me confirman que el Señor Jesús mismo dijo que se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, que Él es nuestro mediador. Él, solo Jesús es nuestro mediador. Pero yo no puedo llegar a decir, Señor Jesús, por favor, habla con el Padre, como nos enseñan a orar. No puedo hacer eso porque nos metieron en el cuento que Jesús es el mediador entre los hombres y el Padre, y la Escritura me está enseñando que Él es el mediador. Que solamente podemos mediar. ¿Qué es mediar? ¿Cierto? Es como cuando hay un problema entre una situación y otra y se busca una solución, mediar, algo mediático, algo que yo pueda asirme para que yo pueda tener perdón, para que yo pueda tener una respuesta, etcétera, etcétera. Ese mediador es Jesús. Yo tengo que hablar es con Él, yo no tengo que hablar con nadie más, ni con la Virgencita del Acueducto. No, yo tengo que hablar con el Señor Jesús porque Él es mi mediador, Él es mi Salvador. Lo hemos venido diciendo ya en varias prédicas. Ahora sí, vámonos a Isaías 25,
qué tema tan hermoso, mi hermana y mis hermanos, de que cuando me siento que a repasar y a estudiar y salen unas cosas que ¡fua! Le da una amplitud a las... Y uno dice, no, yo no me voy a bajar de aquí. Pero hay una cantidad de otros temas que tenemos que tocar y de seguro el Señor nos va a volver a traer a su salvación. Vámonos a Isaías 25, por favor. Isaías 25, 8. Destruirá, ya lo tenemos, Isaías 25. ¿Quién me hace el favor y me lo lee para de participación a las escrituras de la gente? Isaías capítulo 25, versículos 8 al 9. Amén, pastor. Por favor, suegra, si es tan amable, suegrita, léame, por favor, Ahora esa el Señor cita. Jesús dice así: Amén. destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor de toda lágrima, de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jesús a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Amén, amén, amén. Mire que esta es una promesa muy hermosa porque el Señor, junto con toda esa promesa, ese plan de salvación, trae una cantidad de promesas para nosotros. Acordémonos que nosotros allá, desde Adán y Eva, perdimos el chance de estar en su presencia por el pecado, y todos los que nacen de Adán y Eva, hacia acá todo el mundo nacemos con pecado. Entonces, pero dice acá que el Señor dice que enjugará, el Señor Jesucristo va a enjugar toda lágrima de todos los rostros. Porque yo digo el Señor Jesucristo, la gente dirá, pero este pastor, ¿por qué si ahí no dice Jesucristo? Claro que dice Jesucristo, porque el único que va a venir a salvarnos, y ahí me lo está confirmando la Escritura, la misma Escritura me lo está confirmando las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 24, que Isaías habló de él y que era necesario que se cumpliese todo lo que Isaías dijo de él, para que se cumpliese todo, y de testimonio de que el que estaba allá presente y el que llegó a la cruz era el mismísimo Creador que se hizo hombre. Dice que en esta promesa, y enjugará al Señor Jesucristo toda lágrima de todos los rostros, que enjugar, limpiar, secará, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho, la afrenta, ese pecado original, el Señor lo va a quitar a todo aquel que crea en él y cumpla sus mandamientos. No es así de que así. Yo creo que el Señor Jesucristo fue a la cruz. Sí, Él es el Dios Todopoderoso. Pero, ¿para qué me llama Señor si no haces lo que yo te digo? Ojo con eso. 9. Y esta es la parte reveladora de la venida del Señor Jesús. A usted le hago una pregunta. Les hago una pregunta, cualquiera puede levantar ahí sin temor. ¿Quién es el que va a venir? Nos han enseñado de las Escrituras que quién es el que va a venir por nosotros, el Salvador, ¿cierto? Va a venir el Salvador por nosotros, pero ¿cuál es su nombre? Jesús. El Señor Jesús es el que va a venir porque Él es el Salvador. Entonces dice aquí en el 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. ¿Cuál día? ¿Cuál día? El día que lo veamos. Ahorita vamos a Apocalipsis porque dice que todo ojo le verá. Sí, dice, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. O sea, este es Jesús a quien hemos esperado, porque el que estamos esperando es a Jesús. Por esa razón yo digo aquí, este es Jesús, y no la mala traducción Jehová, que no está en el original, está el Señor.
Y hemos aprendido en las Escrituras que en las Escrituras dice que el Señor, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Espíritu Santo, que Jesucristo es el Hijo, que Jesucristo es el Padre eterno, que Jesucristo es el Todopoderoso, que Jesucristo es el Omnipotente. Por esa razón dice, este es Jesús a quien hemos esperado. Ya estoy leyendo Isaías. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nos gozaremos en su salvación. ¿Quiénes se van a gozar en la salvación? Los que estamos esperando al verdadero Dios. Su nombre es Jesús. Porque el que esté esperando a Jesús como hijo no se va a gozar la salvación. Quien esté esperando al Señor Jesucristo como la segunda persona de una Trinidad, de una doctrina, mala doctrina, diabólica doctrina que aleja a la gente de la salvación, quien lo esté esperando en ese dogma católico, no se gozará ni se alegrará en esa salvación, porque el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Quién es usted? El que me niegue, yo también lo negaré. Entonces, todo aquel que está predicando una doctrina falsa, es más, la Escritura dice que aquel que no crea que el Dios Todopoderoso se hizo carne y que Jesucristo se hizo carne, tiene el espíritu anticristo, o sea, un espíritu totalmente contrario al Señor Jesús. Y todas esas personas que están creyendo que el que se hizo carne es una segunda persona y no el mismísimo Dios, el Padre Todopoderoso y Eterno, no se gozará ni se alegrará en la salvación. A no ser que el Señor Jesucristo, por su infinita misericordia, así como los discípulos de Jesús, les diga, de mí está escrito allá, 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 y ellos entienden y el Señor les pueda quitar el velo y ellos puedan entender las Escrituras. Y solo Él y solamente Él es el que va a poder hacer eso, nosotros no. Nosotros no nos angustiemos porque predicamos y las personas no quieren. Entre más usted le habla a las personas que Jesucristo es el Señor Jesús, le ponen una contra, y de la misma Escritura ponen citas sacadas de contexto para ellos afianzarse en la mentira que andan. Nosotros no nos preocupemos ni nos angustiemos porque ellos no estén entendiendo, porque nosotros no somos quienes le vamos a quitar el velo, es el Señor Jesús. Pero nosotros estamos llamados a predicar siempre. Amén. Entonces, ojo, como el Señor Jesús dijo que todos los profetas hablaron de Él, y Él estaba allá en esa parte, siempre hay que buscar las concordancias de lo que estamos leyendo. Aquí hay una concordancia de lo que está diciendo aquí, vuelvo y lo leo. Isaías 25:8, destruirá a la muerte para siempre. Acuérdense, mi hermano, que el Señor les dijo a Adán y a Eva, si toman de ese fruto, de cierto moriréis. Y vimos en las Escrituras que Adán vivió más de 900 años. ¿Por qué no se murió ahí? Porque estaba hablando de la muerte espiritual, no de la muerte física. Obviamente que también hubo una muerte física, pero no fue ahí mismo para dar testimonio que estaba hablando de algo más espiritual. Destruirá la muerte para siempre. Usted no va a volver a morir. Vamos a estar, ni yo, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial, su nombre es Jesús. Destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor Dios, o sea, el Señor Jesús, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque el Señor Jesús lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jesús, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahí vámonos entonces para 1 Corintios, por favor, 15, 54 por ahora, pero yo creo que nos va a tocar leer los de más arribita.
Pero yo para ubicarme le voy a dar 1 Corintios 15, 54. Y alguien me prepara por allá, por favor. Apocalipsis 7, 17. ¿Sí? Apocalipsis 7, 17. Y vámonos a primera de... Sí, espérame, si está ahí. Espérame si está ahí. 1 Corintios. $15.54, creo. Si está ahí. Se me fue. Ya lo busco. Sí, 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 54. Arriba está hablando precisamente de ese día de la salvación, cuando nuestro Señor Jesucristo lo veamos. Dice que, he aquí os digo un misterio en el 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo que tenemos siempre es pecaminoso, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor, mientras vamos a la presencia del Señor en su infinito poder, porque Él es omnipotente, o sea, Él es el todopoderoso, en ese proceso hacia Él nos va a transformar nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque el Señor es el todopoderoso, porque eso es necesario, porque si nosotros no podemos entrar con este cuerpo pecaminoso frente a nuestro Señor Jesucristo, porque moriríamos en su presencia, ¿cierto? Y esto mortal se vista de, vuelvo y reo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, 54. Y cuando esto corruptible, o sea, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, gracias, leyéndolo en la revelación, gracias al mismísimo Señor Jesús, ¿cierto? Nos da la victoria por medio de Él mismo. Por medio de Él mismo. Eso está escrito así. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vean, notemos que aquí hay algo que está amarrado, porque la palabra del Señor dijo allá en Isaías que se destruirá a la muerte para siempre. Para siempre. Aquí me está confirmando, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, el Señor está hablando, ya nos está hablando claramente de cuál muerte es la que habla. Es esa muerte espiritual, nuestro pecado. Y el poder del pecado, la ley. Por eso es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nos da la victoria por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz. Por eso Él dijo, yo voy a hacer último sacrificio,
Ya la gente no va a recibir la salvación ni va a recibir perdón de pecados, sino es por medio de su sangre. No le busquemos más. ¿Alguien me puede leer Apocalipsis que les di? 7:17, por favor. 21:4. Amén, pastor. Por favor, mi hermano Manuel. La palabra de nuestro Señor Jesús dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Amén, bendito sea el Señor. Eso es una promesa. Cuando el Señor Jesucristo venga, cuando el Señor Jesucristo venga como Salvador, porque el Salvador es el Señor Jesucristo, es el único Salvador, no hay más, no es más. Como Él es el Padre eterno, pues Él es el Salvador. Por eso yo le preguntaba a una persona, cuando la gente no tiene ese concepto, la gente le dice a uno, a los que tienen esta doctrina diabólica de la Trinidad, les pregunta uno, ¿Jesús es Dios? Claro, Jesús es Dios. Uno dice, bueno, chévere, ellos también creen que Jesús es Dios. Claro, la doctrina de la Trinidad dice, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Entonces la gente dice, Jesús es Dios. Entonces uno entra y cae en el error. Él es de los nuestros. Ellos creen que Jesús es Dios. Pero para que usted se dé cuenta si está hablando verdaderamente el mismo lenguaje espiritual, o sea, la palabra del Señor Jesús, pregúntenle entonces a esas personas, entonces si Jesús es Dios, entonces puedo decir que el que murió en la cruz fue el Padre Eterno. Inmediatamente usted se va a dar cuenta que le van a decir, no, ¿usted cómo le ocurre decir esa burrada? No, el que murió fue el Hijo. ¿Ven? Entonces, por esa razón es muy importante tener bien claro quién es Jesús. Porque si yo no sé quién es el que me va a venir a salvar. ¿O fue que el papá mandó al Hijo? No. Allá lo leímos en Isaías, que él dijo que él mismo vendrá a salvarnos. Que él no va a mandar a otro. Él mismo va a venir. Él mismo, dice, Dios mismo vendrá a salvarnos. ¿Y quién es el que va a venir a salvarnos? ¿Quién? ¿Quién es el que va a venir a salvarnos? El Señor Jesús. El Señor Jesucristo. Porque en la escritura dice en Apocalipsis 1:7, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor Jesús, porque eso fue revelación de Jesús a Juan. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, cuando en Isaías dijo, Dios mismo vendrá a salvarnos, está diciendo que Jesús es Dios. Entonces, el que murió en la cruz fue el Padre. Porque Jesús es el Padre eterno. Porque Él mismo vino, Él dijo, yo mismo voy a ir a salvarlos. Amén. Seguimos. Primera de Timoteo, ya lo leímos, un solo Dios, un verdadero. Ok, Isaías 53. Espere que por acá también en Apocalipsis 4, 21:4. Déjenme mirar aquí un momentico, mis hermanos. Isaías 21:4. Por favor, leamos Apocalipsis 21:4. Muy importante esto porque eso tiene que ver con Isaías 25 que leímos, que enjugará toda lágrima y que ya no habrá más muerte.
porque el Salvador, dice allá, nuestro Señor Jesucristo, es que es muy bonito esa parte, dice, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, en su salvación. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jesús, a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y mire lo que dice en Apocalipsis 21:4, para dar cumplimiento a lo que se dijo del Señor Jesús allá en Isaías, aquí en Apocalipsis, por medio del apóstol Juan. Apocalipsis 21:4-8 dice, ¿estamos todos listos ahí? Dice la escritura. Amén. Amén. La escritura dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Mire cómo la palabra hermosa, es una sola, va así, amarradita. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién es el que está sentado en el trono, mi hermano? Mi hermano. Nuestro Señor Jesús. Amén. Un solo trono. Hay un solo trono y en él el Señor Jesucristo sentado. No se deje comer cuento porque nos inventaron que como Jesús está sentado a la diestra, entonces de Dios Padre, dice, pero ya hemos en varios estudios explicado que sentarse a la diestra significa sentarse en su propio poder, sentarse en el poder, en su poder. Entonces Jesús es el único que está en el trono, porque no hay dos tronos, hay uno solo, y ahí está sentado Jesús. Dice, y el que va sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El único que puede hacer nuevas las cosas es el Salvador. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El único que es fiel y verdadero y es la verdad es Jesús. Y me dijo, hecho está. ¿Quién dijo hecho está? El Señor Jesús, el que está en el trono. Vea lo que repite aquí, que dijo en Apocalipsis 1, Jesús dijo, yo soy el alfa, y vuelve y lo dice aquí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua viva. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién dice amén? Qué palabra tan hermosa, qué promesa tan bella de nuestro Salvador. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. O sea que ¿hay dos dioses? No, solo hay uno. Ese que dice que es el fin, el alfa, la omega, el principio del fin. Es Jesús y está diciendo, y yo seré su Dios, porque no hay más dioses con él. Y dice que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No nos dejemos vencer, porque esto es una carrera que el Señor hemos emprendido, así le inspiró el Señor Jesús al apóstol Pablo. Él compara este caminar hacia el Señor Jesús como un atleta. Tenemos que llegar a la meta, tenemos que llegar a la meta. Y si vencemos, vamos a heredar todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Seremos nuevamente, por eso dice la palabra de aquel que confesare su nombre, dice allá en Juan, le cuidado, Juan 1:10, o el libro de, sí, el libro de Juan 1:10. Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
La escritura me está enseñando que el que hizo el mundo y creó todo es el Señor Jesús. Dice, en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí están hablando de Jesús. Y ahí en el 10 está diciendo que ese que vino y que no lo recibieron fue el que creó el mundo. ¿Y quiénes fueron los que no recibieron a ese creador del cielo? Los judíos, los israelitas, los hebreos, toda esta gente no lo quiso recibir. No lo quiso recibir. 12. Mas a todos los que le recibieron, usted y yo, que hoy estamos recibiendo la revelación de que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Espíritu Santo, que Jesús es el Omnipotente, que Jesús es el Mediador, que Jesús es el Sumo Sacerdote, etcétera, etcétera. Todo lo que está escrito dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús, de ese que no recibieron, ese que creó el mundo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el Señor Jesús, el que creó el mundo, le da potestad de llamarse hijos de Él, o sea, el título hijo de Dios, a los que creen en su nombre. Y allá en Apocalipsis dice, el que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Porque solo aquel que conoce que Jesús es el creador tiene muchas más ventajas de llegar a ser hijo de Dios porque tiene esa revelación. Pero ojo, cumpliendo todos sus mandamientos. Porque acá en el 8 nos hace claridad. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Le voy a explicar rápidamente a las personas nuevas que están ahí sentadas cuál es la muerte segunda. La muerte segunda tiene que ver con su vida eterna. Tiene que ver con su vida eterna, tiene que ver con la salvación. La segunda muerte, todos vamos a tener primera muerte, todos, absolutamente todos vamos a tener una muerte en la carne, todos. Pero como Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Creador, y él creó un plan de salvación para que usted vuelva al comienzo, vuelva a estar con Él en su presencia y donde le van a jugar sus lágrimas, no van a haber dolor, no, nada, dice el Señor. Ya lo acabamos de leer en la Escritura. Y yo lo creo, porque si usted no lo cree, está perdiendo el tiempo de estar escuchando esto. Dice claramente que a todas estas personas que acaba de nombrar el Señor, ¿cuáles? Los cobardes, los que no creen, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda tiene que ver Pastor, con la vida eterna. Señora. es abominables. Para el Señor Jesús. Yo le voy a contestar, ya le voy a contestar aquí con el diccionario bíblico para no darle una respuesta de hombres. Dame un momentico. Chelicito, búsqueme aquí, por favor, la palabra abominación o abominable, y cuando la tenga me la pasa. AB, ¿vale? Para darle la respuesta. ¿Sí? Una abominación es algo horrible, es algo que el Señor detesta, aborrece. Eso es una abominación, cosas que el Señor aborrece, o sea, aborrecibles esas personas. Pero ya le voy a dar la palabra en el griego que está exactamente por ahí. Bueno, mi hermana, ya me la están buscando. ¿Me está escuchando por ahí? ¿Dónde dice? Abominar.
abominable. Eso está en Apocalipsis, ¿verdad? 9:48. Ya le voy a dar la respuesta a mi hermanita en el griego. Muchas gracias. 9:48. 9:48. Dice la palabra que viene el griego con B larga, D-E-L-U con tilde S-O, así, del uso, ¿sí? Que significa estar disgustado, detestar, aborrecer, detestar. O sea, imagínense, el Señor dice los abominables, los detestables, los aborrecibles. ¿Sí le quedó claro a mi hermana? Pastor, o sea, por decir alguna persona abominable que, o sea, una persona, él dice a los abominables no heredarán. O sea, abominables es un abominable hace ¿qué? Ya le voy a mostrar en la escritura, Deuteronomio 18:10. Deuteronomio 18:10 para no. Mire, ¿me está escuchando ahí mi hermanita Victoria? Pastor. Dice, Deuteronomio 18:10. Sí, Aquí hay una amonestación que hace el Señor a todas las costumbres de los paganos, de esta gente que adoraba a otros dioses y que nos invita a nosotros que no lo hagamos. ¿Sí? Dice la escritura que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Resulta que en esa época adoraban a un dios que se llamaba Moloc y cogían a sus primogénitos, niños y niñas, vivos, bebés, se los botaban al fuego para aplacar la ira o para complacer a este dios llamado Moloc. Por eso el Señor escribió aquí, no sea, eso es una abominación para el Señor Jesús. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Eso es una abominación para el Señor Jesús. ¿Quién practica abominación? Aquel que compra el periódico El Espacio allá en Colombia, en Bogotá, o compra el Bogotano, o el Tiempo, o el Espectador, o cualquier otro periódico de cualquier otro país latinoamericano del mundo, solo para buscar el horóscopo, a ver cómo le va esta semana, o cuál número le va mejor, o si el marido le engaña, o si la novia le engaña por medio del horóscopo. Eso es adivinación. Eso es abominación para el Señor Jesús. Esos que dicen, ¿qué signo eres? No, yo soy Caries, ay, tan picada. No, esas personas son una abominación, los que creen en esos signos zodiacales. ¿Sí? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Dejen de estar llevando magos a la fiesta de sus niños y sus nietos y sus amiguitas y amiguitos chiquiticos. Ay, que traje payasito y un mago. Pero es que este mago es de los buenos. Él no hace magia negra, él hace magia blanca. Ahí dice magia blanca o magia blanca o negra. No, para el Señor el pecado tiene un solo color, negro, no le ponga ni grisecito, ni rosadito, ni pepeadito. Dice, ni mago. Para el Señor el mago es una abominación. Ni quien consulte a los muertos. Dejen de ir al cementerio a llevarle flores a una persona que es un reguero de huesos y gusanos y no ni lo oye ni nada, ya no está ahí su papá ni su tío, ya. Eso para el Señor, eso es una abominación. Eso es algo que el Señor aborrece. Eso son cosas abominables. Entonces el Señor Jesús dice que esas personas van a la segunda muerte, los abominables. ¿Cuáles? Ahí me nombró una cantidad.
No sé en qué categoría estamos por ahí algunos de nosotros todavía. Ya deje de ir al cementerio a visitar a su papá, que su papá ya no está ahí. Nadie sabe dónde está su papá, están los huesos de su papá ahí. Va a venir. Hola papá, lo vengo a visitar. Y botan un poco de flores que gastaron no sé cuánta plata en vez de comprarle leche al vecino que tiene una niña que está aguantando hambre. En vez de comprar las flores, con las flores, compre leche a esa familia. Dejen de ser tan abominables. ¿Sí? Dice el Señor, porque es abominación para con el Señor Jesús cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor Jesús, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Mire lo que dice. Perfecto será delante de nuestro Señor Jesús, tu Dios. Amén. ¿Cómo vamos ahí? Vean, yo no estoy bravo, Victoria. No estoy bravo contigo. No. Es que a mí me emocionan las cosas del Señor Jesús. Y más que todo, cuando voy leyendo eso, me la estoy poniendo a mí mismo, primero a mí, porque mi cabeza va caminando y me acuerdo cuando iba por allá, es que a visitar la tumba de mi mamá. Gloria al Señor, Jesús nos saca de esas abominaciones. ¿Me entendió mi hermanita Victoria? Amén, Gloria, pastor. Señor. La gloria para nuestro Padre amado. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda muerte tiene que ver con que cuando el Señor nos resucite, porque todos van a resucitar, todos, pero unos se irán al lago de fuego, esa es la segunda muerte. Toda una eternidad sin el Señor Jesús, con fuego y azufre. Y la Escritura me muestra que eso hay tormento de por vida. Eso lo vamos a ver después allá en el libro de Lucas, está escrito eso. Pero los que vencimos, o lo que el Señor quiere que venzamos y vamos a vencer todas las cosas que están puestas para que nosotros lleguemos a la meta final, no vamos a pasar por segunda muerte. Nosotros vamos a vivir una eternidad con el Señor Jesús, donde ya no habrán más lágrimas, no habrán más dolor, no habrán tristeza, nada de esas cosas, porque no va a haber sol, ni va a haber luna, porque nuestro Señor Jesucristo con la presencia de Él nos va a alumbrar, ¿no? Ahí dice la Escritura. Amén. Seguimos. Isaías 53, 1:5. Antes de, pasé aquí por Isaías 35, para las personas nuevas que llegaron por ahí, que vienen por primera vez al estudio. De pronto ya han venido varias veces a la congregación, pero no han venido ni una vez al estudio de Jesucristo nuestro Dios y Salvador, el único Dios verdadero. Dice aquí en Isaías 35, ahí yo lo leo, no lo lean ustedes, Isaías 35, 4. Decid a los de corazón apocados, forzados, no temáis, he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Él mismo va a venir. Es para que usted vaya entendiendo que eso sí está escrito. Isaías 35, 4. Él mismo va a venir y nos va a salvar. No va a mandar a nadie más. Él mismo va a venir. Su nombre es Jesús, ya vino. Y va a volver, segunda venida. Ese pueblo de Israel geográfico, porque ya no es el Israel de Dios, que eso es otro estudio que también está en nuestra congregación para que lo puedan ver. Ese pueblo de Israel que está allá geográfico, para ellos no ha venido el Señor Jesús. O sí vino, pero no lo reconocieron. Dice la Escritura que lo mataron. Pero cuando venga Jesús, eso va a ser el crujir y llanto. Señora Esperancita, cuénteme. Disculpe que lo interrumpa, pastor. Buenas noches. Buenas noches, pastor, quería hacerle una pregunta con la pregunta que hizo mi hermanita Graciela. Entonces, por ejemplo, yo le quería hacer esta pregunta, pastor, porque nos sirve para todos, ¿no? Una persona que ya conoce la verdad, que ya conoce a mi Señor Jesús y que conoce la palabra y todavía cree que está enfermo porque le hicieron una brujería, o estoy muy delgado porque a mí me hicieron una brujería. ¿Ahí qué, pastor? No tiene fe en el Señor Jesús.
porque si está en Cristo Jesús, nueva criatura es, el Espíritu del Señor mora en él. No pueden salir agua dulce ni agua salada de una misma fuente, dice la Escritura. Entonces, el mal no puede estar dentro de ti y al mismo tiempo el bien, porque el Señor Jesús mora en ti. Y yo pienso que, y yo lo viví por carne propia, porque cuando yo estaba en el mundo también, sí, me hicieron brujería, sí, es cierto, y yo creía más en las hierbas de los hierbateros y de las mal llamadas parapsicólogas, que son brujas con título. Entonces, haciendo una cantidad de cosas, pero desde que el Señor Jesucristo por su misericordia me rescató, es obvio que todas esas potestades del demonio y demás se levantan, es cierto, es verdad, pero una persona que está en Cristo, no puede estar en otra situación, porque ya depende Amén. del Señor Jesús, ya depende solamente de Él. Es lo mismo que cuando tú estás sin trabajo, o cuando estás enferma, o cuando tienes un problema. Todo cuanto se mueva en este planeta, absolutamente todo, es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, depende de Él, no de si me hicieron una brujería o no. ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde están puestos mis ojos? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi carrera? O sea, ¿mi meta cuál es? Entonces, cuando yo empiezo a creer más en las supersticiones y en todas estas cosas, por eso el Señor dice que esos son agoreros, hechiceros, todo eso son abominaciones. Entonces, en la medida de que yo me salga de esas abominaciones, no compartiendo esas abominaciones, porque es que el diablo es puerco, dicen por ahí, se acerca a veces una hermana o hermano cristiano que es de la congregación y dice, hey hermano, de pronto es que usted le están haciendo brujería. Uy, hermano, eso usted, yo lo veo que está flaquita, yo veo que usted le va muy mal, yo veo que no sabe cuál es la prueba que el Señor Jesús te está colocando para que su nombre sea glorificado. Y es ahí donde nosotros debemos verdaderamente sacar todo nuestro armamento. Ahí sí es donde hay que sacar la armadura de Dios. La armadura de Dios que es espiritual. ¿Cuál? Sacar la espada que es esta y defenderme con esto. ¿Me hago entender? Leer esa parte de Efesios. Venga, vamos allá a Efesios. Mi hermana Esperanza. Pastor, el Señor Jesús, el Señor Jesús también nos dice a nosotros que nada, absolutamente nada, se mueve en este mundo si no es por su hermosa y perfecta voluntad. Sí, señor. Entonces, hay que entender que, pues que si a veces pasan cosas, no pasan por eso, porque es que si uno cree en eso es porque está creyendo en que hay hombres que tienen más fuerza que el Señor y nadie tiene más fuerza que el Señor, sino solo el Señor Jesús. Entonces, la fe es en el Señor Jesús, pedirle a Él para que sea Él obrando en nosotros. Yo por lo menos a veces tengo miedo, me lleno de miedos. Y yo le digo al Señor Jesús que me quite ese miedo, o sea, que sepa que es la voluntad de Él y que me dé Él esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, es eso, o sea, ir muriendo en la carne para poder ir naciendo en la fe y en el espíritu hacia el amor del Señor Jesús. Amén. Mira, resulta que estoy averiguando un poquitico, yo aquí, eso es verdad, mi hermana Victoria. Yo acabo de decir exactamente lo mismo, de que nada se mueve en este planeta sino en la voluntad del Señor. Entonces vamos a Efesios 6, nos salimos un poquitico y también tiene que ver con la salvación porque estamos hablando del Señor Jesús y Él es el Salvador. Entonces, Efesios 6, 10. Esto lo han interpretado muy mal muchas congregaciones y muchas hermanas, ¿sí? Lo toman de una manera literal física. Y no, aquí el apóstol Pablo estaba haciendo la comparación de la vestimenta de un soldado romano, cómo se viste un soldado romano, para hacernos un símil o comparación, el Señor Jesús, símil o comparación de que así debe ser nuestra vida cristiana.
como la vestimenta de un soldado romano y nos describe cada cosita que tiene ese soldado romano puesto para defenderse, pero en una defensa para él, en ese caso, física, pero en este caso nos la trae para que nosotros veamos algo espiritual. Mire lo que dice. Dígame, mi hermana. Pastor, disculpe que le interrumpa. Es así, pastor, cuando ustedes saben que cuando nosotros llegamos de Bogotá, pues nosotros veníamos con eso de que todos los días nos colocamos la armadura de Dios, pero no que nos la colocábamos físicamente, de verdad. Pero cuando yo entendí, esto lo quiero para la persona que me está escuchando, cuando yo entendí que nuestro Señor Jesucristo es tan grande, tan poderoso, que si Él mora en mí, no hay nada que venga a morar en mí aparte de Él, porque Él es tan grande que no cabe la brujería, no cabe un bebedizo, no ahí cabe nada. Claro, mi hermana, ahí está. De mi Señor Jesucristo es tan grande y tan poderoso que no cabe nada, ¿sí? Entonces, a mí, por ejemplo, pastor, ustedes saben que yo venía con eso de ponerme la armadura de Dios todos los días, de aplicarme la sangre de mi Señor Jesús todos los días, porque eso era lo que a nosotros nos habían enseñado. Tan bella. Pero un día vi una película que no era cristiana y le preguntan a Salomón, ¿por qué a ellos les entra la bruja y por qué a nosotros no, Salomón? Entonces les dijo, por el que mora en ti, el que mora en nosotros es más poderoso que todo lo de este mundo, pastor. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mire, para dar bíblicamente una respuesta a eso, para que uno esté preparado para todas esas cosas. Dice el Señor, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está hablando espiritualmente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿sí? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ojo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y exactamente aquí a Pablo ya habla de otra oración para él. Pero notemos que aquí está hablando, que habla de la fe, que habla de la justicia, que habla del evangelio, de estar prestos a estar predicando, de tener esto para defendernos, porque esto es lo que nos ayuda a nosotros. Su palabra es viva y eficaz, dice la Escritura. Amén. Entonces, teniendo como fuerza, como... es más, en Juan, en el libro de Juan dice que separados del Señor Jesús, nada podemos hacer. Absolutamente nada. Pero si usted está con el Señor Jesús, lo puede todo, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Escritura, ¿verdad?